Soy de los que más exentos están de esta pasión. Y no la aprecio ni estimo, aunque el mundo, como por convenio, haya dado en honrarla con especial favor. Con ella se engalanan la sabiduría, la virtud, la conciencia moral, estúpido y monstruoso ornamento. Los italianos, con mayor acierto, han bautizado con su nombre a la maldad, pues es cualidad siempre perjudicial, siempre desatinada, y por ser siempre indigna y vil, es un sentimiento que los estoicos tienen vedado al sabio de su doctrina. Sin embargo, cuenta la historia que Psamenito, rey de Egipto, cuando fue derrotado y preso por Cambises, rey de Persia, al ver pasar ante él a su hija prisionera vestida de sirvienta, a la cual habían mandado a buscar agua, mientras todos sus amigos lloraban y se lamentaban en tomo suyo, quedó impertérrito sin decir palabra, con la vista fija en el suelo, y viendo al poco además que llevaban a su hijo a la muerte, se mantuvo en esa misma actitud. Pero al ver que iba uno de sus criados entre los cautivos, empezó a golpearse la cabeza y a dar muestras extremas de dolor. Esto podría emparejarse con lo que hace poco hemos visto de un príncipe de los nuestros. Hallándose en Trento, le llegaron noticias de la muerte de su hermano mayor, en quien residían la sustentación y honra de toda su familia. Supo, poco después, la muerte de su hermano pequeño, segunda esperanza suya. Habiendo soportado estos dos reveses con entereza ejemplar, cuando unos días después murió uno de sus hombres, se dejó llevar por este último infortunio, y abandonando su determinación, se entregó al duelo y a los lamentos. Tanto, que dio pie a algunos a pensar que únicamente esta última conmoción lo había tocado en lo vivo. Pero lo que sucedió en realidad fue que, estando ya lleno y colmado de tristeza, la menor sobrecarga quebró las barreras de su aguante. Esto mismo, creo yo, podríamos juzgar de la historia que cuento, si no fuera porque en ella se añade que, habiendo preguntado Cambises a Psamenito por qué no lo había conmovido la desgracia de su hijo y su hija, pero había soportado tan mal la de uno de sus amigos, respondió: ello se debe a que esta última pesadumbre puede manifestarse con lágrimas, pero las dos primeras exceden con mucho cualquier posibilidad de expresión. ¿Acaso venga aquí a propósito el arbitrio de aquel pintor de la antigüedad? Tenía que representar, en la escena del sacrificio de Ifigenia, el duelo de los asistentes según el grado en que afectaba a cada uno de ellos la muerte de la bella e inocente joven. Habiendo agotado los últimos recursos de su arte, cuando llegó al padre de la muchacha, lo pintó con el rostro cubierto, como si ningún semblante pudiera representar tamaño dolor. Por esto inventan los poetas que la desdichada madre Níobe, habiendo primero perdido 7 hijos y acto seguido otras tantas hijas, agobiada por las pérdidas, se transformó en roca, petrificada por la desventura, para expresar así esa sombría, muda y sorda estupefacción que se apodera de nosotros cuando las calamidades nos abruman más de lo que nos es dado sufrir. Realmente, la fuerza de un disgusto, para ser extrema, ha de dejar el alma totalmente atónita e impedirle la libertad de acción. Así nos sucede cuando nos alarma de improviso una pésima noticia y nos sentimos arrebatados, pasmados, como privados de todo movimiento. De forma que el alma, liberándose después mediante lágrimas y lamentos, parece desprenderse, desasirse y dilatarse a sus anchas, y al cabo abre el dolor un camino a su voz. En la guerra que el rey Fernando hizo en torno a Buda contra la viuda del rey Juan de Hungría, hubo un capitán alemán llamado Raisiak, que viendo que traían el cadáver de un jinete que todos habían visto señalarse con suma excelencia en la batalla, se lamentó con lamento común. Pero curioso como los demás por saber de quién se trataba, una vez que le quitaron la armadura, vio que era su hijo. Y entre las públicas lágrimas, solo él se mantuvo sin proferir palabra ni llanto, de pie, mirándolo fijamente con los ojos inmóviles, hasta que la fuerza de la tristeza, helando su aliento vital, en ese estado lo derribó muerto de súbito. Arde en fuego pequeño quien lo nombra, dicen los enamorados que quieren expresar una pasión insoportable, y desdichado, pierdo el sentido. Nada más verte, lesbia, quedó fuera de mí, me deja el habla. Mi lengua se atenaza, un sutil juego se desliza en mis miembros, un zumbido resuena en mis oídos, y la noche doble invade mis ojos. Así también, no es en pleno calor vivo e hirviente del arrebato cuando hallamos ocasión para desplegar nuestros lamentos y persuasiones, pues está entonces el alma cargada de hondos pensamientos, y el cuerpo abatido y lánguido de amor. Y ahí se origina a veces el fortuito desfallecimiento que tan inoportunamente sorprende a los amantes, y ese hielo que por acción del extremo ardor se apodera de ellos en el regazo mismo de su deleite.
Mediana es toda pasión que se deja saborear y digerir. Si leve, habla la pena. Si inmensa, queda muda. Igualmente atónitos nos deja un gozo inesperado. No bien me vio venir con las armas de Troya, como presa de alguna visión horripilante, quedó con la mirada fija, los miembros fríos, se desplomó y no habló durante largo tiempo. Además de la mujer romana que falleció de un acceso de dicha cuando vio a su hijo regresar de la derrota de Canas, de Sófocles y Dionisio el tirano, que murieron de felicidad, de Talba, que murió en Córcega al leer las noticias de los honores que le había tributado el Senado de Roma. Tenemos en nuestro siglo al Papa León X, el cual, cuando lo informaron de la toma de Milán, que tan fervientemente había deseado, se entregó a tal exceso de alegría, que le sobrevino con ello una fiebre y falleció. Y para más notable testimonio de la humana flaqueza, cuentan los antiguos que Diodoro el Dialéctico murió en el acto, poseído de un sentimiento extremo de vergüenza, por no haber sido capaz de desarrollar, en su escuela y en público, un argumento que le habían planteado. Poco me dominan a mí estas violentas pasiones. Tengo la sensibilidad dura por naturaleza, y razonándola curto y encallezco más cada día.